No hay un campo de juego de asterisco el primer día de la batalla del Somme, el 1 de julio de 1916. Murieron o resultaron gravemente heridos 60.000 soldados británicos, entre ellos 30.000 la primera media hora. Después de 4 meses y medio de batalla, ambos lados habían sufrido 1.300.000 bajas y la línea británica y francesa había avanzado 7,5 kilómetros. Comparable uniformidad en la literatura, en la cual virtualmente nada se debe al azar o a la suerte y en la que el refinamiento del lenguaje en general no incurre en falta, o en las artes escénicas, en las cuales los logros genuinos son inalcanzables sin una exhaustiva formación y práctica diaria, o en la cinematografía, la cual no se guía de modo significativo por los prejuicios antiartísticos de casi toda la fotografía artística contemporánea. Ya sea que la fotografía se entienda como objeto sencillo u obra de un artífice experto, su sentido, y la respuesta del espectador, depende de la correcta o errónea identificación de la imagen, es decir, de las palabras. La idea rectora, el momento, el lugar y la devoción del público hicieron de esta exposición algo excepcional. Las multitudes de solemnes neoyorquinos formados en fila durante horas diariamente en la calle Prince a lo largo del otoño del 2001 para ver Aquí está Nueva York no tuvieron necesidad de pies de foto. Tenían, si acaso, sobrada comprensión de lo que estaban viendo, edificio tras edificio, calle tras calle, los incendios, los escombros, el temor, el agotamiento, la aflicción. Pero algún día harán falta los pies, por supuesto. Y las atribuciones y los recuerdos equivocados, y los nuevos usos ideológicos de las imágenes, será lo que distinga estas fotografías. Por lo general, si media alguna distancia del tema, lo que una fotografía dice, se puede interpretar de diversos modos. A la larga se interpreta en la fotografía lo que ésta debería estar diciendo. Intercálense en la toma de un rostro absolutamente inexpresivo fotogramas de un material tan dispar como un tazón de sopa humeante, una mujer en su ataúd y una niña que juega con un oso de felpa, y los espectadores, como demostró a la perfección el primer teórico del cine, Lev Kuleshov, en su taller de Moscú en los años 20, se maravillarán de la sutileza y gama de las expresiones del actor. En el caso de la fotografía fija, usamos lo que sabemos del drama en el cual se inscribe el tema de la imagen. Reunión de reparto agrario, Extremadura, España, 1936. La muy difundida fotografía de David Seymour Uchim, de una delgada mujer que de pie amamanta a su bebé y mira a lo alto, atentamente, con aprensión, se recuerda a menudo como la de alguien que temerosa explora los cielos en busca de aviones agresores. La expresión de su rostro y de los rostros a su alrededor parecen llenas de aprensión. El recuerdo ha alterado la imagen según las necesidades de la memoria, al conferir a la foto de Chim un carácter emblemático, ya no por la descripción de lo mostrado. Una reunión de carácter político al aire libre efectuada 4 meses antes de que comenzara la guerra, sino por lo que pronto iba a suceder en España y tuvo tan enorme resonancia. Los ataques aéreos a los pueblos y ciudades, con el exclusivo propósito de destruirlos por completo, aplicados como arma de guerra por primera vez en Europa, no transcurrió mucho tiempo antes de que, en efecto, los cielos escondieran aviones arrojando bombas sobre campesinos sin tierra como aquellos de la fotografía. Mírese de nuevo a la madre que amamanta, su ceño fruncido, sus ojos entornados, su boca medio abierta. Parece aún tan aprensiva, no parece ahora que entorna los ojos por el sol. Las fotografías que Wolf recibió fueron tratadas como una ventana abierta a la guerra, vistas transparentes de su tema. A ella no le interesaba que cada una tuviera un autor, que las fotografías representaran el punto de vista de alguien, si bien fue justo a finales de los 30 cuando se forjó la profesión consistente en ofrecer, con una cámara, testimonio individual de la guerra y de sus atrocidades. Antes, casi toda la fotografía bélica aparecía en los periódicos diarios y semanales. Los periódicos habían estado publicando fotografías desde 1880. Luego, además de las revistas populares más antiguas fundadas a finales del XIX como National Geographic y Berliner Illustrierte. Nada en la bárbara dirección franquista de la guerra se recuerda tanto como estos bombardeos, ejecutados la mayoría por la unidad de la Fuerza Aérea Alemana que Hitler envió para apoyar a Franco, la Legión Cóndor, y que Picasso conmemora en su Guernica.
pero no estuvieron exentos de precedentes. Durante la Primera Guerra Mundial, se habían efectuado algunos bombardeos esporádicos, relativamente ineficaces. Por ejemplo, los alemanes dirigieron bombardeos desde cepelines, luego desde aviones, en algunas ciudades, entre ellas Londres, París y Amberes. Las naciones europeas habían bombardeado sus colonias mucho más letalmente, comenzando con el ataque de los cazas italianos cerca de Trípoli en octubre de 1911. Las denominadas operaciones aéreas de control se dieron. Zeitung, que hacían uso de fotografías a modo de ilustraciones, llegaron las revistas semanales de amplia circulación, sobre todo la francesa Bijou, en 1929, la estadounidense Life, en 1936, y la británica Picture Post, en 1938, que se dedicaban por entero a las fotos, acompañadas de textos breves adaptados a las imágenes, y a reportajes ilustrados, al menos 4 o 5 del mismo fotógrafo seguidas de un reportaje que dramatizaba aún más las imágenes. En un periódico, era la foto, y solo había una, la que acompañaba al reportaje. Además, cuando se publicaba en un periódico, la fotografía de guerra estaba rodeada de palabras, el artículo que ilustraba y otros más, mientras que en la revista era más probable que otra imagen contigua compitiera mercadeando algo. Cuando la fotografía de capa del soldado republicano en el instante de la muerte se publicó en Life el 12 de julio de 1937, ocupaba completa la página derecha. A la izquierda había un anuncio a toda página de Beatles, un fijador de pelo para hombre, con una pequeña foto de alguien afanándose en el tenis y un amplio retrato del mismo individuo de chaqueta blanca y formal ostentando una cabeza de lustroso cabello asentado y peinado a raya con esmero, asterisco las páginas enfrentadas, cada cual con un empleo de la cámara que implica la invisibilidad de la otra. En la actualidad no solo parecen raras, sino anticuadas de un modo singular. En un sistema basado en la reproducción y difusión máxima de las imágenes, el testimonio precisa de la creación de testigos de excepción, reconocidos por su arrojo y celo en procurarse fotografías importantes y perturbadoras. Uno de los primeros números de Picture Post, del 3 de diciembre de 1938, que presentó una muestra de las fotos de capa sobre la Guerra Civil Española, reprodujo en la portada un retrato de perfil de un apuesto fotógrafo que sostiene una cámara frente a su cara, el mejor fotógrafo de guerra del mundo, Robert Capa. Los fotógrafos heredaron el glamour de ir a la guerra que aún quedaba entre los antibelicistas, sobre todo cuando se tuvo la impresión de que este era uno de esos raros conflictos en los que alguien con conciencia se vería impulsado a tomar partido. La guerra en Bosnia, casi 60 años después, inspiró un sentimiento partidista semejante entre los periodistas que vivieron durante un tiempo el sitio de Sarajevo. Y en contraste con la guerra de 1914 a 1918, la cual había sido un error colosal asterisco como fue patente para casi todos los vencedores, en la Segunda Guerra Mundial. Se tuvo la unánime impresión en el lado victorioso de que había sido una guerra necesaria, una guerra que debía librarse. El fotoperiodismo maduró a comienzos de los 40, durante la guerra. El menos controvertido de los conflictos modernos, cuya justicia quedó confirmada con la plena revelación del mal nazi cuando concluía en 1945, ofreció a los fotoperiodistas una nueva legitimidad, en la cual había poco lugar para la disidencia de izquierdas que dio su carácter a casi todos los usos serios de las fotografías en el periodo entre guerras, como favorecidas como alternativa económica frente a la costosa costumbre de mantener amplias guarniciones para patrullar las posesiones británicas más inquietas. Entre ellas se encontraba Irak, la cual, con Palestina, había pasado a Gran Bretaña como parte del botín de la victoria cuando el Imperio Otomano se desmembró tras la Primera Guerra Mundial. Entre 1920 y 1924, la flamante Fuerza Aérea Británica tenía por blancos regulares a los poblados iraquíes, a menudo lejanas aldeas, donde los nativos rebeldes podrían buscar refugio, y sus bombardeos fueron efectuados de continuo, día y noche, sobre las casas, los habitantes, los cultivos y el ganado, según las tácticas que describió un comandante de escuadrilla de la RAF. Asterisco lo que horrorizó a la opinión pública en los años 30 fue que la masacre de civiles estaba sucediendo desde el aire en España. Se supone que esas cosas no suceden aquí. Como ha señalado David Raif, una impresión semejante
Llamó la atención sobre las atrocidades que cometieron los serbios en Bosnia en los años 90, desde los campos de la muerte en Omarska a principios de la guerra hasta la masacre en Srebrenica, donde la mayoría de los varones que la habitaban y no habían podido huir, más de 8.000 hombres y muchachos, fueron acorralados, fusilados y arrojados a fosas comunes cuando el batallón holandés de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas abandonó la ciudad y ésta se rindió al general Ratko Mladic. Se supone que aquí, en Europa, esas cosas ya no suceden. Asterisco la ya muy admirada foto de Capa, hecha, según el fotógrafo, el 5 de septiembre de 1936. Se publicó originalmente en VU el 23 de septiembre de 1936, encima de una segunda fotografía, realizada desde el mismo ángulo y con la misma luz, de otro soldado republicano que se desploma mientras su fusil deja su mano derecha, en el mismo sitio de la ladera. Esa fotografía no se reimprimió nunca. La primera foto también apareció poco después en un periódico, Parisoir. Guerra contra la guerra, de Friedrich y las primeras fotos de Capa, la figura más elogiada de una generación de fotógrafos comprometidos políticamente y cuya obra se centró en el conflicto y la condición de la víctima. Como consecuencia del nuevo y generalizado consenso liberal sobre la maleabilidad de los graves problemas sociales, pasaron a primer plano las cuestiones del propio sustento e independencia del fotógrafo. Uno de los resultados fue que Capa y algunos amigos, entre ellos Chim y Henry Cartier-Bresson, formaron una cooperativa, la Magnum Photo Agency, en París en 1947. El propósito inmediato de Magnum, la cual se convirtió muy pronto en el consorcio de fotoperiodistas más influyente y prestigioso, era práctico: representar a audaces fotógrafos autónomos ante las revistas ilustradas que les asignaban un trabajo. Al mismo tiempo, la declaración de Magnum, moralista en el mismo sentido que lo eran otras declaraciones constitutivas de las nuevas organizaciones internacionales y de los gremios creados en la inmediata posguerra, explicaba al detalle la misión amplia, éticamente ponderada, de los fotoperiodistas: hacer la crónica de su tiempo, sea de paz o de conflicto, como testigos imparciales libres de prejuicios patrioteros. En voz de Magnum, la fotografía se declaró una empresa mundial. La nacionalidad del fotógrafo y la afiliación nacional periodística eran, por principio, irrelevantes. El fotógrafo o la fotógrafa podían ser de cualquier lugar. Y su demarcación era el mundo. Eran andariegos y las guerras de especial interés, pues había muchas, su destino predilecto. El recuerdo de la guerra, sin embargo, como todo recuerdo, es sobre todo local. Los armenios, la mayoría en la diáspora, mantuvieron viva la memoria del genocidio armenio de 1915. Los griegos no olvidan la sanguinaria guerra civil griega que se desencadenó a finales de los 40. Pero para que un conflicto estalle más allá de las agrupaciones locales que lo apoyan y se convierta en asunto de atención internacional, ha de ser una suerte de excepción, como es el caso de las guerras, y representar algo más que los intereses en conflicto de los propios beligerantes. La mayoría no alcanza la más amplia e indispensable significación. Un ejemplo: la Guerra del Chaco, 1932 a 1935, una carnicería que entablaron Bolivia, 1 millón de habitantes, y Paraguay, 3,5 millones, y cegó la vida de 100.000 soldados, fue cubierta por un fotoperiodista alemán, Willy Rugg, cuyas espléndidas imágenes próximas al combate han sido ya tan olvidadas como aquel conflicto. Pero la Guerra Civil Española en la segunda mitad de los años 30, las guerras serbia y croata contra Bosnia a mediados de los 90, el drástico empeoramiento del conflicto entre israelíes y palestinos que comenzó en el 2000 aseguraba la atención de muchas cámaras porque se habían revestido de la significación de luchas más amplias. La Guerra Civil Española porque era la resistencia contra la amenaza del fascismo, y en retrospectiva, el ensayo general de la guerra venidera, la europea o mundial, la guerra en Bosnia porque era la resistencia de un pequeño país en cierne del sur europeo que desea seguir siendo multicultural e independiente frente a la potencia regional dominante y su programa neofascista de limpieza étnica, y el conflicto en curso sobre el carácter y la forma de gobierno de los territorios que reivindican palestinos y judíos israelíes por una diversidad de puntos explosivos, desde la inveterada fama o notoriedad del pueblo judío, la singular resonancia del exterminio nazi de los
Judíos europeos, el apoyo crucial que Estados Unidos brinda al Estado de Israel hasta la identificación de Israel con un Estado que por medio del apartheid mantiene el brutal dominio de los territorios conquistados en 1967. Mientras tanto, se han fotografiado relativamente menos guerras tanto más crueles en las que los civiles son sin cesar sacrificados, desde el aire y masacrados en tierra, la guerra civil librada durante decenios en Sudán, las campañas iraquíes contra los kurdos, las invasiones y ocupaciones rusas de Chechenia. Los sitios memorables del sufrimiento que documentaron admirados fotógrafos en los 50, 60 y principios de los 70 estaban sobre todo en Asia y África. Las víctimas de la hambruna en la India que fotografió Werner Bischoff, las fotos de las víctimas de la guerra y la hambruna en Biafra de Don M. Sekulin, las fotografías de las víctimas de la contaminación letal en una aldea japonesa de pescadores de W. Eugene Smith. Las hambrunas indias y africanas no fueron meros desastres naturales, habrían podido evitarse. Eran crímenes de enorme magnitud. Y lo sucedido en Minamate fue un crimen evidente. La corporación Chiso sabía que estaba vertiendo a la bahía desechos cargados de mercurio. Esbirros de la Chiso, a los que se ordenó que pusieran fin a su investigación con la cámara, hirieron a Smith de modo grave y permanente, después de un año de hacer fotos. Pero la guerra es el mayor crimen, y desde mediados de los 60, casi todos los fotógrafos más conocidos que las cubren han creído que su papel era el de mostrar el rostro real de la guerra. Las fotografías a color de Larry Veros de los atormentados aldeanos vietnamitas y los reclutas estadounidenses heridos, publicadas por Life a partir de 1962, sin duda reforzaron las clamorosas protestas contra la presencia de Estados Unidos en Vietnam. En 1971 Veros fue derribado con otros 3 fotógrafos a bordo de un helicóptero militar estadounidense que volaba sobre la ruta de Ho Chi Minh en Laos. Life, para consternación de muchos que, como yo, habíamos crecido y nos habíamos formado con sus reveladoras fotos bélicas y artísticas, cerró en 1972. Veros fue el primer fotógrafo importante en cubrir toda una guerra en color, otro aumento de la verosimilitud, es decir, de la conmoción. En el clima político prevaleciente, el más amistoso con lo militar en varios decenios, las fotos de desdichados soldados rasos con las cuencas vacías, y que otrora parecieron subversivas para el militarismo e imperialismo, podrían parecer inspiradoras. Su tema revisado, jóvenes estadounidenses comunes ennoblecidos por el cumplimiento de un deber desagradable. A excepción de Europa en la actualidad, la cual ha reclamado el derecho a no optar por la guerra, sigue siendo tan cierto como antaño que la mayoría de las personas no pondrán en entredicho las racionalizaciones que les ofrece su gobierno para comenzar o continuar un conflicto. Se precisan circunstancias muy peculiares para que una guerra sea verdaderamente impopular. La perspectiva de morir a manos de otro no es necesariamente una de ellas. Cuando así ocurre, el material que reúnen los fotógrafos, el cual en su opinión puede desenmascarar el conflicto, es de gran utilidad. A falta de protestas, ¿acaso se interprete que la misma fotografía contra la guerra es una muestra de patetismo o de heroísmo, de admirable heroísmo, en un conflicto inevitable que solo puede concluir con la victoria o la derrota? Las intenciones del fotógrafo no determinan la significación de la fotografía, que seguirá su propia carrera, impulsada por los caprichos y las lealtades de las diversas comunidades que le encuentren alguna utilidad. 3. ¿Qué implica protestar por el sufrimiento, a diferencia de reconocerlo? La iconografía del sufrimiento es de antiguo linaje. Los sufrimientos que más a menudo se consideran dignos de representación son los que se entienden como resultado de la ira, humana o divina. El sufrimiento por causas naturales, como la enfermedad o el parto, no está apenas representado en la historia del arte. El que causan los accidentes no lo está casi en absoluto, como si no existiera el sufrimiento ocasionado por la inadvertencia o el percance. El grupo escultórico de Laoconte y sus hijos debatiéndose, las incontables versiones pintadas o esculpidas de la Pasión de Cristo y el inagotable catálogo visual de las desalmadas ejecuciones de los mártires cristianos, sin duda están destinados a conmover y a emocionar, a ser instrucción y ejemplo. El espectador quizás se conmisere del dolor de quienes lo padecen, y,
y en el caso de los santos cristianos, se sienta amonestado o inspirado por una fe y fortaleza modélicas, pero son destinos que están más allá de la lamentación o la impugnación. Al parecer, la apetencia por las imágenes que muestran cuerpos dolientes es casi tan viva como el deseo por las que muestran cuerpos desnudos. Durante muchos siglos, en el arte cristiano las descripciones del infierno colmaron estas dos satisfacciones elementales. De cuando en cuando, el pretexto puede ser la anécdota de una decapitación bíblica, Holofernes, Juan Bautista, o el folletín de una masacre, los varones hebreos recién nacidos, las 11.000 vírgenes, o algo por el estilo, con rango de acontecimiento histórico real y destino implacable. También se tenía el repertorio de crueldades, que es duro mirar, proveniente de la antigüedad clásica. Los mitos paganos, aún más que las historias cristianas, ofrecen algo para todos los gustos. La representación de semejantes crueldades está libre de peso moral. Solo hay provocación. ¿Puedes mirar esto? Está la satisfacción de poder ver la imagen sin arredrarse. Está el placer de arredrarse. Estremecerse frente al grabado de Goltzius: el dragón devora a los compañeros de Cadmo 1588, que representa la cara de un hombre arrancada de su cabeza de un mordisco, difiere mucho del estremecimiento que produce la fotografía de un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, cuya cara ha sido arrancada de un disparo. Un horror tiene lugar en una composición compleja, las figuras en un paisaje, que pone de manifiesto la maestría de la mano y la mirada del artista. El otro es el registro de una cámara, un acercamiento, de la terrible e indescriptible mutilación de una persona real, eso y nada más. Un horror inventado puede ser en verdad abrumador. Por mi parte, me resulta difícil ver el espléndido cuadro de Tiziano en el que Marches es desollado, y sin duda cualquier otra imagen con este tema. Pero la vergüenza y la conmoción se dan por igual al ver el acercamiento de un horror real. Quizá las únicas personas con derecho a ver imágenes de semejante sufrimiento extremado son las que pueden hacer algo para aliviarlo, por ejemplo, los cirujanos del hospital militar donde se hizo la fotografía, o las que pueden aprender de ella. Los demás somos voyeurs, tengamos o no la intención de serlo. En cada caso, lo espeluznante nos induce a ser meros espectadores, o cobardes, incapaces de ver. Los que tienen entrañas para mirar desempeñan un papel que avalan muchas representaciones gloriosas del sufrimiento. El tormento, un tema canónico en el arte, a menudo se manifiesta en la pintura como espectáculo, algo que otras personas miran o ignoran. Lo cual implica, no puede evitarse, y la amalgama de observadores desatentos y atentos realza este hecho. La práctica de representar sufrimientos atroces como algo que ha de deplorarse, y si es posible, evitarse, entra en la historia de las imágenes con un tema específico: los sufrimientos que padece la población civil a manos del desbocado ejército victorioso. Es un tema intrínsecamente secular, que surge en el siglo XVII, cuando la reorganización de los poderes contemporáneos se convierte en materia prima para los artistas. En 1633 Jacques Callot publicó una serie de 18 grabados titulada Les Misères et les Malheurs de la Guerre, las miserias y desgracias de la guerra, la cual representa las atrocidades que cometieron las tropas francesas contra los civiles durante la invasión, la ocupación de su Lorena natal a comienzos del decenio de 1630. 6 grabados pequeños del mismo tema que Callot había ejecutado antes de la serie mayor aparecieron en 1635, el año de su muerte. La perspectiva es amplia y profunda, son escenas con muchas figuras, escenas procedentes de una historia, y cada pie es un sentencioso comentario en verso sobre las diversas energías y destinos funestos retratados en las imágenes. Callot comienza con una lámina sobre el reclutamiento de soldados, muestra combates feroces, masacres, saqueos y violaciones, las máquinas de tortura y ejecución, la garrucha, el árbol de la horca, el pelotón de fusilamiento, la hoguera, la rueda, la venganza campesina contra los soldados, y termina con una distribución de recompensas. La reiteración de la ferocidad del ejército conquistador lámina tras lámina es asombrosa y no tiene precedentes, pero los soldados franceses son solo los malhechores protagonistas de la orgía de violencia, y hay lugar en la sensibilidad cristiana y humanista de Callot no solo para llorar el fin de la autonomía del Ducado de Lorena,
sino para dejar registro del apremio de los soldados desamparados en la posguerra que piden limosna acuclillados, al lado del camino. Callot tuvo algunos sucesores, como Hans Ulrich Frank, un artista alemán menor que en 1643, hacia el final de la Guerra de los 30 años, comenzó a elaborar lo que a la postre, en 1656, fueron 25 grabados que representan a soldados asesinando campesinos. Pero es de Goya la preeminente concentración en los horrores de la guerra y en la vileza enloquecida de los soldados a comienzos del siglo XIX. Los desastres de la guerra, una serie numerada de 83 grabados realizados entre 1810 y 1820, y publicados por primera vez, salvo 3 láminas, en 1863, 35 años después de su muerte, representan las atrocidades que los soldados de Napoleón perpetraron al invadir España en 1808, con objeto de reprimir la insurrección contra el yugo francés. Las imágenes de Goya llevan al espectador cerca del horror. Se han eliminado todas las galas de lo espectacular, el paisaje es un ambiente, una oscuridad, apenas está esbozado. La guerra no es un espectáculo. Y la serie de grabados de Goya no es una narración. Cada imagen, cuyo pie es una breve frase que lamenta la iniquidad de los invasores y la monstruosidad del sufrimiento infligido, es independiente de las otras. El efecto acumulado es devastador. Las crueldades macabras en los desastres de la guerra pretenden sacudir, indignar, herir al espectador. El arte de Goya, como el de Dostoyevsky, parece un punto de inflexión en la historia de la aflicción y los sentimientos morales. Es tan profundo como original y exigente. Con Goya entra en el arte un nuevo criterio de respuesta ante el sufrimiento. Y nuevos temas para la solidaridad, como su pintura, por ejemplo, de un albañil herido al que alejan a cuestas del solar. La relación de las crueldades bélicas está forjada como un asalto a la sensibilidad de los espectadores. Las expresivas frases en cursiva al pie de cada imagen comentan la provocación. Si bien la imagen, como cualquier otra, es una inducción a mirar, el pie reitera, las más veces, la patente dificultad de hacerlo. Una voz, acaso la del artista, acosa al espectador, ¿puedes mirar esto y soportarlo? Un pie afirma, no se puede mirar. Otro señala, esto es malo. Otro responde, esto es peor. Uno grita, esto es lo peor. Uno más declama, bárbaros. ¡Qué locura!, pregona otro. Y otro más, fuerte cosa es. Y aún otro, ¿por qué? El pie de una fotografía ha sido por tradición, neutro e informativo, una fecha, un lugar, nombres. Es improbable que una fotografía de reconocimiento de la Primera Guerra Mundial, cuando por primera vez se hizo uso extensivo de cámaras para el espionaje militar, se titulara «Cuánta urgencia de invadir» o se anotara en la radiografía de una fractura múltiple, tal vez el paciente quede cojo. Tampoco ha de ser preciso hablar en nombre de la fotografía con la voz del fotógrafo, ofreciendo garantías de la veracidad de la imagen, como hace Goya en los desastres de la guerra al escribir al pie, yo lo vi. Y debajo de otra, esto es lo verdadero. Por supuesto, el fotógrafo lo vio. Y salvo que se haya falsificado o tergiversado, es lo verdadero. El habla común fija la diferencia entre las imágenes hechas a mano como las de Goya y las fotografías, mediante la convención de que los artistas hacen dibujos y pinturas y los fotógrafos toman fotografías. Pero la imagen fotográfica, incluso en la medida en que es un rastro, y no una construcción elaborada con rastros fotográficos diversos, no puede ser la mera transparencia de lo sucedido. Siempre es la imagen que eligió alguien. Fotografiar es encuadrar, y encuadrar es excluir. Además, la manipulación de la foto antecede largamente a la era digital y los trucos de Photoshop. Siempre ha sido posible que una fotografía tergiverse las cosas. Una pintura o un dibujo se consideran falsos cuando resulta que no son del artista a quien se le habían atribuido. Una fotografía, o un documento filmado disponible en la televisión o en Internet, se considera falsa cuando resulta que se ha engañado al espectador en relación con la escena que al parecer se representa. Que las atrocidades perpetradas por los soldados franceses en España no hayan sucedido exactamente como se muestra. Digamos que la víctima no quedara exactamente así, que no ocurriera junto a un árbol, no desacredita en absoluto los desastres de la guerra.
Las imágenes de Goya son una síntesis. Su pretensión, sucedieron cosas como estas. En contraste, una fotografía o secuencia de película pretende representar con exactitud lo que estaba frente a la lente de la cámara. Se supone que una fotografía no evoca sino muestra. Por eso, a diferencia de las imágenes hechas a mano, se pueden tener por pruebas. ¿Pero pruebas de qué? La sospecha de que muerte de un soldado republicano, de capa quizá no muestra lo que se dice que muestra. Una hipótesis afirma que presenta un ejercicio de instrucción cerca del frente. Sigue rondando los debates sobre la fotografía bélica. Todo el mundo es literal cuando de fotografía se trata. Las imágenes de los sufrimientos padecidos en la guerra se difunden de manera tan amplia en la actualidad que es fácil olvidar cuán recientemente tales imágenes se convirtieron en lo que se esperaba de fotógrafos notables. A lo largo de la historia los fotógrafos han ofrecido imágenes en general favorables al oficio del guerrero y a las satisfacciones que depara entablar una guerra o continuar librándola. Si los gobiernos se salieran con la suya, la fotografía de guerra, como la mayor parte de la poesía bélica, fomentaría el sacrificio de los soldados. En efecto, la fotografía bélica comienza con esa misión, con esa deshonra. La guerra fue la de Crimea, y Robert Fenton, considerado sin excepción el primer fotógrafo de guerra, fue ni más ni menos que el fotógrafo oficial de aquel conflicto, enviado a Crimea a comienzos de 1855 por el gobierno británico a instancias del príncipe Alberto. Reconociendo la necesidad de contrarrestar las alarmantes crónicas periodísticas sobre los riesgos y privaciones inesperadas que padecían los soldados británicos enviados el año anterior, el gobierno había invitado a un reconocido fotógrafo profesional para que diera una impresión diferente, más benévola, de una guerra cada vez más impopular. Edmund Gass, en Father and Son, Padre e Hijo, 1907, Las memorias de una infancia inglesa a mediados del siglo XIX, cuenta cómo la guerra de Crimea penetró en su severa familia piadosa y poco mundana, la cual pertenecía a una secta evangélica llamada Fraternidad de Plymouth. La declaración de guerra a Rusia aportó el primer aliento de vida ajena a nuestro claustro calvinista. Mis padres traían consigo un periódico diario, lo cual no habían hecho nunca antes, y se discutían con ansiedad los acontecimientos en lugares pintorescos que mi padre y yo mirábamos en el mapa. La guerra era y aún es la noticia más irresistible y pintoresca. Junto con su inestimable sucedáneo, el deporte internacional. Pero esta guerra era más que meras noticias. Eran malas noticias. El acreditado periódico londinense sin fotos al cual los padres de Gass habían sucumbido, The Times, atacaba a los mandos militares cuya incompetencia era responsable de la prolongación del conflicto, con la consecuente pérdida de numerosas vidas británicas. La mortandad de las tropas por causas no atribuibles al combate era horrenda. Las enfermedades mataron a 22.000 soldados. Muchos miles perdieron extremidades a causa de la congelación en el dilatado invierno ruso durante el largo sitio de Sebastopol, y varias acciones militares resultaron desastrosas. Aún era invierno cuando Fenton se trasladó a Crimea por un periodo de 4 meses con un contrato para publicar sus fotografías, en forma de grabados, en un periódico semanal menos venerable y crítico, The Illustrated London News, para exponerlas en una galería, y para venderlas como libro de regreso a su país. Fenton, siguiendo instrucciones del Ministerio de Guerra de no fotografiar a los muertos, los mutilados y los enfermos, y excluido de casi todos los otros temas a causa de la aparatosa tecnología fotográfica, se ocupó de representar la guerra como una solemne excursión solo de hombres. Puesto que cada imagen requería de una preparación química por separado en un cuarto oscuro y de un tiempo de exposición de hasta 15 segundos, Fenton podía fotografiar a los oficiales británicos departiendo al aire libre o a los soldados rasos, ocupándose del mantenimiento de los cañones solo después de pedirles que se pusieran de pie o se sentaran juntos, siguieran sus indicaciones y se quedaran quietos. Sus fotos son cuadros de la vida militar tras la línea del frente. La guerra, el movimiento, el desorden, el dramatismo, queda lejos de la cámara. La única fotografía de Fenton en Crimea que rebasa la documentación favorable es El Valle de la Sombra de la Muerte, cuyo título evoca el consuelo que ofrece el salmista bíblico, así como el desastre del octubre anterior,
cuando 600 soldados británicos fueron emboscados en la llanura sobre Balaclava. Tennyson bautizó el sitio el Valle de la Muerte en su poema conmemorativo The Charge of the Light Brigade, la carga de la brigada ligera. La fotografía conmemorativa de Fenton es un retrato en ausencia, de la muerte sin los muertos. Es la única fotografía que no habría precisado de escenificación, pues todo lo que se muestra es un ancho camino lleno de baches y sembrado de rocas y balas de cañón que dobla, progresivamente sobre una árida llanura ondulada hasta el vacío distante. Una muestra más audaz de imágenes de la muerte y de la ruina tras la batalla, la cual no destaca las bajas sufridas sino la temible severidad del poderío militar británico, la realizó otro fotógrafo que había visitado la guerra de Crimea. Felice Beato, naturalizado inglés, nacido en Venecia, fue el primer fotógrafo que presenció varios conflictos. Además del de Crimea en 1855, estuvo en la rebelión de los cipayos, que los británicos llaman el motín indio, en 1857 y 1858, en la Segunda Guerra del Opio en China en 1860 y en las guerras coloniales sudanesas de 1885. 3 años después de que Fenton realizara sus anodinas imágenes de un conflicto que no había ido bien para Inglaterra, Beato estaba celebrando la feroz victoria del ejército británico sobre un motín de soldados nativos, el primer desafío de importancia al régimen británico en la India. La impresionante fotografía que Beato hizo en Lucknow del Palacio Sikandarbad, destripado por los bombardeos, muestra el patio cubierto de huesos de los rebeldes. La primera tentativa de gran alcance de documentar un conflicto la emprendió unos años más tarde, durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos, una casa fotográfica que dirigía Matthew Brady, el cual había hecho varios retratos oficiales del presidente Lincoln. Las fotografías bélicas de Brady, que en su mayoría hicieron Alexander Gardner y Timothy O'Sullivan, si bien su empleador se llevaba siempre el crédito, mostraban temas convencionales, como campamentos en los que residen soldados de infantería y oficiales, poblaciones en la ruta del conflicto, artillería, MiGs, así como las muy célebres de soldados unionistas y confederados muertos que yacen sobre el terreno bombardeado, de Gettysburg y Antietam. Si bien el acceso al campo de batalla fue un privilegio que el propio Lincoln concedió a Brady y su equipo, los fotógrafos no fueron comisionados como lo había sido Fenton. Su prestigio se desarrolló de un modo más norteamericano, pues el patrocinio nominal del gobierno cedió el paso al vigor de las motivaciones empresariales. Y la autonomía. La justificación primera de estas fotos de soldados muertos, inteligibles hasta la brutalidad y que manifiestamente violaban un tabú, fue el deber elemental de dejar constancia. La cámara es el ojo de la historia, es la supuesta declaración de Brady. Y la historia, evocada como verdad inapelable, se alió con el creciente prestigio de una idea según la cual determinados temas precisan de atención adicional, denominada realismo, y que pronto tuvo mayores defensores entre los novelistas que entre los fotógrafos. Asterisco en nombre del realismo, estaba permitido, se exigía, mostrar hechos crudos y desagradables. Semejantes fotos también transmiten una moraleja útil, al mostrar el horror nítido y la realidad de la guerra, en contraste con su boato, escribió Gardner en el texto que acompaña la foto de O'Sullivan de los soldados confederados caídos, con sus rostros agónicos dirigidos al espectador, en el álbum de sus imágenes y de otros fotógrafos de Brady que publicó después de la guerra. Gardner dejó su empleo con Brady en 1863. Aquí están los espantosos pormenores que sirvan para evitar que otra calamidad semejante se abata sobre nuestra nación. Pero la franqueza de las fotos más memorables del Gardner's Photographic Sketchbook of the War, libro de bocetos fotográficos de la guerra de Gardner, 1866 no implicaba que él y sus colegas hubieran fotografiado necesariamente a los sujetos tal como los encontraron. Fotografiar era componer, poner sujetos vivos, posar, y el deseo de arreglar los elementos de la foto no desapareció porque el tema estuviera inmovilizado o inmóvil. No debería sorprender entonces que muchas imágenes canónicas de las primeras fotografías bélicas hayan resultado trucadas o que sus objetos hayan sido amañados. Después de llegar al muy bombardeado valle en las proximidades de Sebastopol en un cuarto oscuro tirado por caballos, Fenton hizo 2 exposiciones desde idéntica posición del trípode, en la primera versión de la célebre fotografía que tituló El Valle de la Sombra de la Muerte. A pesar del título,
la brigada ligera no emprendió su fracasada carga en este paraje. Las balas de cañón se acumulan en el suelo a la izquierda del camino, pero antes de hacer la segunda foto, la que siempre se reproduce, vigiló que las balas de cañón se dispersaran sobre el camino mismo. Una de las fotos de un sitio desolado donde en efecto había habido muchos muertos. La imagen que hizo Beato del devastado Palacio Sikanderbeg supuso un arreglo mucho más minucioso de su asunto, y fue una de las primeras representaciones asterisco fotográficas de lo horrendo en la guerra. El ataque se había efectuado en noviembre de 1857, y al terminar, las tropas británicas victoriosas y las unidades indias leales registraron el palacio salón por salón, pasando a bayoneta a los 800 defensores y payos supervivientes, los cuales ya eran sus prisioneros, y arrojando sus cadáveres al patio, los buitres y los perros hicieron el resto. Para la fotografía que tomó en marzo o abril de 1858, Beato construyó las ruinas como un campo de insepultos, situando a algunos nativos junto a dos columnas al fondo y distribuyendo huesos humanos por el patio. Al menos eran huesos viejos. Ahora ya se sabe que el equipo de Brady dispuso de nuevo y desplazó a algunos de los muertos frescos en Gettysburg. La fotografía titulada La guarida de un francotirador rebelde, Gettysburg, muestra de hecho a un soldado confederado muerto, trasladado de donde había sido abatido en el campo a un sitio más fotogénico, un recoveco formado por varias rocas que rodean una barricada de piedras, y se incluye un fusil de utilería que Gardner apoyó en la barricada junto al cuerpo. No parece haber sido el fusil especial que un francotirador habría usado, sino el de un soldado de infantería común. Gardner no lo sabía o no le importó. Lo extraño no es que muchas fotos de noticias, iconos del pasado, entre ellas algunas de las más recordadas de la Segunda Guerra Mundial, al parecer hayan sido trucadas, sino que nos sorprenda saber que fueron un truco y que ello siempre nos decepcione. Descubrir que las fotografías que al parecer son registro de clímax íntimos, sobre todo del amor y de la muerte, están construidas, nos consterna especialmente. Lo significativo de Muerte de un soldado republicano es que es un momento real, captado de modo fortuito. Pierde todo valor si el soldado que se desploma resulta que estaba actuando ante la cámara de capa. Robert Doisneau nunca declaró explícitamente que la fotografía para Life de una joven pareja que se besa en una acera cerca del Hotel de Ville parisino en 1950 tuviera la categoría de instantánea. Sin embargo, la revelación, más de 40 años después, de que la foto había sido una escenificación con una mujer y un hombre contratados por ese día a fin de que se besuquearan ante Doisneau provocó muchos espasmos de disgusto entre quienes la tenían por una visión preciosa del amor romántico y del París romántico. Queremos que el fotógrafo sea un espía en la casa del amor y de la muerte y que los retratados no sean conscientes de la cámara, se encuentren con la guardia baja. Ninguna definición compleja de lo que es o podrá ser la fotografía atenuará jamás el placer de parado por una foto de un hecho inesperado que capta a mitad de la acción un fotógrafo alerta. Si consideramos auténticas solo las fotografías resultantes de que el fotógrafo se encuentra en las proximidades, con el obturador abierto, justo en el momento preciso, se podrán considerar pocas imágenes de la victoria. Tómese la acción de hincar una bandera en una colina mientras la batalla toca a su fin. La célebre fotografía del levantamiento de la bandera estadounidense en Iwo Jima el 23 de febrero de 1945 resulta ser una reconstrucción de un fotógrafo de la Associated Press, Joe Rosenthal, de la el desalentador realismo de las fotografías de soldados caídos que yacen dispersos en el campo de batalla está dramatizado en la roja insignia del valor, en la que todo se ve a través de la conciencia perpleja y aterrada de alguien que bien pudo haber sido uno de aquellos soldados. La novela antibélica de Stephen Crane, visualmente desgarradora y monocorde, y publicada en 1895, 30 años después de que la guerra concluyera. Crane nació en 1871, está a una distancia emocional amplia, simplificadora, del tratamiento contemporáneo y proteico de la roja empresa bélica que le da Walt Whitman. En Dramtaps, el ciclo poético que Whitman publicó en 1865, y luego integró en Hojas de Hierba, se convoca a que hablen muchas voces. Si bien estaba lejos de sentir entusiasmo por esta guerra,
la cual identificaba con un fratricidio, y a pesar de toda la tristeza por el sufrimiento de ambos bandos, Whitman no podía sino oír la música épica y heroica de la guerra. Su oído permaneció marcial, aunque a su modo, generoso, complejo y amatorio. Ceremonia matutina de levantamiento de la bandera que siguió a la captura del monte Suribachi, repetida aquel mismo día pero más tarde y con una bandera más grande. La historia de otra imagen de la victoria, también icónica, que el fotógrafo de guerra soviético Yevgeny Kaldey tomó de soldados rusos enarbolando la bandera roja sobre el Reichstag, mientras Berlín aún arde el 2 de mayo de 1945, es que la proeza se organizó ante la cámara.